problemas que afectan a las personas con discapacidad en lo que es el espacio público tienen que ver con el mal estado de las aceras, de las veredas. Realmente están muy rotas en toda la ciudad. Hay lugares en la ciudad en los que los cordones no existen. Yo no sé si estoy en la vereda o estoy en la calle. No están bien demarcados los cordones para saber si vamos derecho o no. Donde yo vivo tengo pozos de hace 4 años que, bueno, siguen estando. Arreglos, cosas que arreglan, rompen, después queda así. Yo me he caído en la calle, sola. En la ciudad la accesibilidad en sí es un problema, no está pensada para nadie que tenga una discapacidad permanente o transitoria. Los negocios tienen escalones o tienen 2 escalones. La ciudad y la sociedad y los bancos y las instituciones no están preparadas para que ese conjunto de personas de la sociedad existan, tengan visibilidad, puedan trabajar, puedan estudiar, puedan hacer su vida normal. La accesibilidad es un derecho que deberíamos tener todas las personas para poder visitar un lugar, usar un objeto o acceder a algún servicio sin importar nuestras capacidades. Es la posibilidad real de ingresar, permanecer y transitar en un lugar de manera segura, confortable y autónoma. Esto significa que no deberían existir ningún tipo de barreras que nos impidan hacer valer nuestros derechos. Soy psicóloga de niños y niñas. Trabajo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Bueno, en la cotidianeidad ocurre que uno necesita resolver un montón de temas, como sacar una fotocopia, encontrarse con un amigo a tomar un café, y cuando vas intentando ingresar al correo, a la fotocopiadora, al bar, pasa que no puedes entrar, no puedes acceder. Cuando uno a veces va a determinados lugares tiene que retroceder porque hay obstáculos que son difíciles de sortear. Por ejemplo, para poder ir hasta mi trabajo tengo que hacer 2 cuadras de más para poder evadir una calle que es imposible, que es acá en Chacabuco. Eso a lo largo de una jornada, si uno hace largos recorridos para llegar a los lugares, implica una distancia muchísimo mayor. Silvio es el capitán de los Murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos. Es reconocido como el mejor jugador del mundo en su especialidad y salió 2 veces campeón del mundo. ¿Cómo comenzó esto del fútbol? ¿Cómo fue surgiendo la idea de ser jugador de fútbol y de llegar a donde llegaste? Bueno, la verdad te cuento, yo soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y nací sin la posibilidad de ver, nací ciego, pero nací con esta pasión que es el fútbol, ¿no? Como muchos de los argentinos, ya que es el deporte número 1 en nuestro país, ¿no? Y bueno, cuando era chico lo practicaba en mi barrio, en el potrero, como quien dice, con mis amigos, con mis hermanos, hasta que descubrí que, bueno, gente como yo, no videntes, lo practicaban, pero con pelota con sonido, ya que yo lo venía haciendo. ¿Pelota con sonido? Claro, yo lo venía haciendo en mi barrio con pelota sin sonido. ¿Y cómo hacías sin sonido? Y qué sé yo, ya te digo, o sea, la pasión es inexplicable, ¿no? Yo era un apasionado del fútbol y ya con el hecho de compartir los picados con los chicos, ya para mí era todo, ¿no? Era qué sé yo, una felicidad. Entonces no me importaba que la pelota no se escuche, mira qué fácil que era, o sea, poniéndole el cascabel a la pelota pude llegar a ser el mejor jugador del mundo, ¿no? ¿Y cómo te hace sentir loco. eso? Saber que el mejor jugador del mundo, como lo que acabas de decir. Sí, o sea, por mi forma de ser quizá, qué sé yo, muchas veces no caes en realidad. Claro. En lo que uno genera o lo que, qué sé yo, lo que se da, ¿no? Silvia Coriate es arquitecta y directora ejecutiva de la Fundación Rumbos, una organización que intenta impulsar a un hábitat inclusivo. A ver, problemas de accesibilidad en la ciudad hay muchísimos.
se habla mucho del derecho al trabajo, del derecho a la educación, de muchos derechos, pero si no podemos salir de casa y llegar al lugar en el que queremos desarrollar una actividad, es muy difícil ejercer esos derechos. A fines del 2002 se sancionó la Ley 962 de accesibilidad para todos para el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. La gran novedad de la Ley 962 es que incorpora la accesibilidad no como un anexo al código, sino que va incluyendo cada rasgo de accesibilidad que hay que incorporar, por ejemplo a las puertas, por ejemplo a los ambientes que se usan como dormitorios, por ejemplo a los baños. En cada espacio de uso para cualquier edificio que está describiendo el código, ahí mismo aparecen las pautas de accesibilidad. De manera de que se pierda esa idea que había y que estaba muy instalada, que los edificios accesibles son solo para personas con discapacidad o para enfermos o para hospitales. Todos los edificios tienen que tener accesibilidad y muy principalmente los de concurrencia masiva de público. Fernando Simián es miembro de la asociación Pro Ayuda No Vidente y nos relató cuáles son las barreras que enfrenta día a día para transitar en la ciudad. Los edificios públicos, nosotros cuando entramos, lo que esperamos es de que alguien nos ayude, gente de seguridad o gente de personal del edificio público, que nos indiquen dónde hay una ventanilla. Por ejemplo, hay lugares que tienen cajas adaptadas para personas con discapacidad y para, qué sé yo, mamá embarazada, para los abuelos, y hay lugares que no los tienen. Otra de las cosas, nosotros sacamos números, podemos esperar, pero ¿cómo te das cuenta cuando suena una campanita constantemente y no hay una voz sonora que te vaya diciendo el número? Como hay ascensores, que vos cuando apretás el piso te dice el piso que estás y te va diciendo los pisos que va pasando. Y acá en la parte de los edificios públicos no existe eso. Isabel Ferreira es jefa en el área de discapacidad en la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Para Isabel, la discusión acerca de la relevancia del derecho a la accesibilidad tiene una respuesta muy concreta. Es un derecho humano. Cuando se habilitan locales comerciales, deben contener un acceso libre de obstáculos, libre de barreras, de niveles, y tiene que haber un baño adaptado para personas con discapacidad. Todas esas cosas no las controla el organismo que los habilita. Entonces pasa el tiempo, se renuevan habilitaciones sin que nadie exija el cumplimiento de esto. Nosotros tomamos el tema de la discapacidad con una cuestión de derechos humanos. Tratamos de evitar por todos los medios implementar el modelo hegemónico en discapacidad, que es el modelo médico, porque consideramos que quienes somos personas con discapacidad no somos naturalmente pacientes. Aunque si hay un componente de salud, también lo atendemos. No los ves en tu edificio, no los ves en el colectivo, no los ves en la escuela, no los ves en el trabajo. En Argentina hay más de 3 millones de personas con alguna discapacidad y toda una sociedad que no lo quiere ver. Todos tienen los mismos derechos, pero dependen de tu capacidad para respetarlos. ASDRA, SILSA. Nosotros promovemos el modelo social de la discapacidad, que señala que las personas con discapacidad están limitadas no por su discapacidad en sí misma, sino por el entorno social, familiar, el entorno ambiental que rodea a la persona con discapacidad, que tiene una serie de barreras construidas por la misma sociedad que limita el accionar de una persona que tiene una movilidad o una acción limitada por alguna razón.
Congreso es un barrio en relación a lo que son las veredas y las rampas, bastante más accesible que San Telmo, pero no así en relación al resto de los lugares donde hay que ingresar para poder desarrollar la vida cotidiana y, por ejemplo, las escuelas, los comercios, por donde vamos a transitar ahora. Pese a que una ley lo obliga, aún son muchos los colegios que no cumplen con las condiciones mínimas. Faltan rampas, ascensores y los baños aún no están adaptados para discapacitados. Acá, por ejemplo, llegamos al colegio en el que tuve que votar en la anteúltima elección. Es una escuela privada, me sacaron las boletas a la vereda, cosa que va contra la ley electoral, y tuve que elegir en un libro que abrieron frente a la gente que pasaba por la calle una de las boletas. Esta escuela pertenece al 95% de escuelas inaccesibles que existen en la ciudad a nivel privado. Solo el 5% de las escuelas privadas son accesibles y solo el 26% de las escuelas públicas de la ciudad son accesibles. Si hubiera querido traer a mi hija a este colegio, no lo hubiera podido hacer. Esta es una fotocopiadora del barrio, una de las tantas fotocopiadoras por las que no podría ingresar si deseara sacar una fotocopia. En realidad, para poder hacerlo me tengo que alejar muchas cuadras hasta encontrar una en la que pueda ingresar. Jorge Rivas es diputado nacional. En el año 2007 fue golpeado brutalmente en un intento de robo y quedó tetrapléjico. Su visión acerca de la problemática en la accesibilidad es aguda, certera e implacable. La situación la veo complicada, empezando por el mal estado de la mayoría de las veredas, lo que torna imposible transitar por la ciudad en silla de ruedas. Jorge Rivas reasumía su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Son muchas y muy surtidas, ya que va desde la situación económica de la mayoría de las personas con discapacidad hasta las mareas edilicias, pasando por las dificultades que ofrece el transporte público. Estamos en Congreso, el punto cero del país, en la ciudad de Buenos Aires, un punto neurálgico donde se debería tener que transitar con mucha facilidad. Y acá también se presentan situaciones de accesibilidad. Como verán, el subte tiene esta estación que debería funcionar y ser accesible, pero jamás lo fue. Tenemos la estructura para poder bajar en el ascensor, pero nunca funcionó. Ahora, Silvio, si salimos un poco del fútbol, más o menos, ¿cómo es un día tuyo? Viajo en combi, me bajo acá a la esquina y cuando vengo acá a entrenar, vengo directamente al cenar y bueno, después vuelvo para San Pedro en la combi, que la tomo acá a la esquina a veces. O si no, voy hasta Capital, pero no es que hago grandes recorridos, digamos. Y ponele, si no te tendrías que tomar una combi y te tenés que tomar un tren o un subte, ¿cómo sería ese manejo? Y lo tendría que hacer, porque bueno, si no queda otra, uno lo hace, ¿no? Pero obviamente siempre hay un montón de cosas, de obstáculos para sortear, ¿no? Es difícil hacer una ciudad previsible en las condiciones en que nosotros vivimos. Los medios de transporte que van llenos desde la mañana hasta la noche en la hora pico. Serían muy importantes los carteles en braille en la calle, especialmente en las paradas de los colectivos, donde nosotros muchas veces llegamos y tenés 3, 4 líneas de colectivos
Entonces, bueno, vos al saber qué colectivo para ahí, vos vas a esperar en ese lugar, o el colectivo que estás buscando a lo mejor está 20 metros más atrás o 20 metros más adelante. En el caso de los taxis, directamente es imposible subir una silla con motor como la que yo necesito, porque yo no puedo impulsar la silla de ruedas. El menor tiempo que puedo llegar a estar esperando un colectivo, como con un día de suerte, estoy media hora, pero puedo llegar a estar más de una hora y pico. En general no tienen en funcionamiento los dispositivos que tuvieron el día que salieron por primera vez a la calle. Y en el caso de los trenes, la situación es peor, digamos. Tomar trenes es imposible viajar. Lo peor de todo el transporte es la larga distancia. Poder ir a cualquier otra provincia con un medio de transporte, con una silla como la que yo necesito usar, no lo podría hacer. En los consorcios, las partes comunes del edificio también pasa a ser obligación que sean accesibles ante el pedido de cualquier habitante o visitante del edificio. Con que haya un usuario que necesita accesibilidad, ese consorcio tiene la obligación de proporcionarla. El derecho a acceder, y por ejemplo a la propia vivienda, o a la visita de un familiar cercano, o a una oficina, o lo que fuera, está incluido dentro de esa obligación de ajustes razonables. Ahora, ajustes razonables quiere decir que si estamos con un edificio ya construido, donde no es fácil cumplir con las pautas de accesibilidad, entonces hay que buscar creativamente la solución que más se acerque y que sea funcional para la persona que necesita un ajuste en ese diseño arquitectónico. Readaptar las condiciones de accesibilidad para todos es una responsabilidad del gobierno, pero también es necesaria la solidaridad de todos los vecinos. Yo vivo en San Telmo, esto es un barrio histórico. Cuando me mudé hace muy poquitos meses, la recepción en el edificio fue muy buena por parte de la mayoría de los vecinos, pero por supuesto que no faltó quien me presentara dificultades en este sentido. De todas maneras, nosotros no alteramos estructuralmente nada, porque la rampa que está puesta en el pasillo es una rampa con una estructura de madera y de hierro que se puede desmontar y sacar, que no se rompieron baldosas. Y ahí me llevaba a pensar esta cuestión de qué ocurre cuando se enfrentan derechos, ¿no? Lo demás está resuelto, pero por ejemplo no me saluda una persona con la que voy a tener que vivir seguramente muchos años, y eso no está bueno. Hay situaciones donde los derechos se ven enfrentados, pero entiendo que siempre el derecho humano a poder transitar libremente es el que debe preservar. De todas maneras, en general, este cuestionamiento aparece cuando somos personas con discapacidad las que pedimos accesibilidad. Cuando la arquitectura histórica se ve modificada para ponerle luz al cabildo, porque el cabildo no funciona con velas. El Cabildo tiene luz y es un edificio histórico, y nadie cuestionaría que determinadas cuestiones de confort, como puede ser el portero eléctrico o el timbre en una puerta, la gente no usa llamadores. Se reforman las viviendas y los edificios para que haya determinadas cosas que garanticen el confort de la población. Pero cuando se refiere a un sector que es el de las personas con discapacidad o los adultos mayores y demás, solamente aparece ese cuestionamiento. Cuando el grueso de la población sí va a hacer uso del confort en un edificio, nadie cuestiona que ponerle portero eléctrico a un edificio atenta contra el derecho histórico. Frente al argumento de alguien devastador, como decir vos no tenés derecho para venir a vivir a este barrio porque vos ya eras discapacitada cuando llegaste a este barrio histórico, digamos que uno se queda como diciendo, chau, ¿será verdad? Frente a estos argumentos tan sólidos, es importante saber que uno, digamos, puede pelearlos, puede discutirlos, y que existen agrupaciones y organismos de la sociedad civil y del Estado a los que poder recurrir. Como vimos en esta primera parte, veredas destrozadas, rampas mal construidas o pozos son un claro indicador de que en materia de accesibilidad esta ciudad no está bien. No.
Hay una diversidad de diseños de micros con distintos sistemas para ingresar y para egresar, que por falta de mantenimiento y a veces también por diseño no garantiza que podamos usarlos. Las paradas de colectivos suelen estar llenas de autos o de algún camión descargando. La verdad que no son accesibles, los colectiveros no arriman y a veces se torna complicado subir, hay que ir hasta el medio de la calle. Los trenes en una época fueron accesibles, todos los trenes tenían para acceder al andén una rampa en la punta de andén, pero con la privatización de los ferrocarriles y con este afán de cobrar a como dé lugar el pasaje, cerraron las puntas de andenes, pusieron molinetes, pusieron escaleras y entonces se restringió la accesibilidad en las estaciones de tren. Los transportes públicos no están preparados para las personas con accesibilidad reducida, ni con mucha, ni con poca, porque si vos sos una persona mayor, también seguramente las personas mayores se encuentran con problemas, tanto en los colectivos como en los subtes. Faltaría que se completen el tema de los ascensores en todas las estaciones y escaleras mecánicas, porque hay lugares donde uno es prisionero en la estación cuando se desciende del subte. En el subte no hay nada. Accesibilidad. Es todo mentira. Te ponen un ascensor y está cerrado. No podés subir. Basta con salir a recorrer la ciudad en silla de ruedas para darse cuenta con las dificultades en las que estas personas se encuentran. Ahora vamos a llegar a una rampa cuyo desnivel es tal que de rampa no tiene casi nada, porque yo trato de entrar, trato de subir y no se puede. También es un riesgo si de repente vengo bajando confiado de que tengo una rampa y esto puede llegar a desestabilizar a una persona y además el apoyapié ya está chocando y traba, frena de la base de la silla, con lo cual si se viene con un cierto impulso, la persona que viene usando la silla se puede ir de boca al piso. Probando subir por la otra esquina, dado que la primera era bastante difícil, nos encontramos con que el desnivel es un poquito más bajo, es de 5 centímetros, que igualmente es bastante para no poder avanzar. De nuevo, hay que balancear la silla para subir, pero nos encontramos con semejante bache que es peligrosísimo. La gestión de gobierno en este, como en muchos temas, la veo mal, ya que creo que hay que ser muy viajado para poder encontrar otra ciudad en el mundo gobernada por funcionarios más inútiles que los que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, comenzando con el propio Macri. La accesibilidad tiene que ser confiable. Salgo de casa, es accesible la salida de mi casa para llegar a la vereda, camino por la vereda. Esa vereda me brinda la accesibilidad que necesito. Si tomo el colectivo, ¿ese colectivo es accesible? Todo esto que estoy mencionando conforma lo que llamamos una cadena de accesibilidad. Basta que un eslabón de esta cadena no funcione bien para que la cadena se rompa y por lo tanto yo no pueda llegar a destino, yo no pueda cumplir con el propósito que me di o no pueda cumplir con mi asistencia laboral. Por supuesto que inciden muchas otras cosas, problemas sociales, problemas económicos, ya ahí sería extendernos en otras cuestiones, pero la accesibilidad física es básica para la inclusión. La situación para los no videntes es dramática. Para ellos caminar por la calle significa un riesgo permanente de chocarse con obstáculos que ponen en riesgo su integridad física. Nosotros vivimos con prácticamente 24 horas de emergencia. Yo para ir a trabajar tengo que caminar 3 cuadras, donde tomo el colectivo, que me deja a 1,5 cuadras. Y bueno, cuando estoy llegando a mi trabajo también tengo que tomarme todas las precauciones en distintos lugares de la ciudad y muchas veces esperar que alguien me cruce. A veces te cruzan, a veces no. Entonces, bueno, tenemos que cruzar solo, tratar de escuchar cuando corta el semáforo
del movimiento de los coches de un lado o de otro para poder pasar. Las obras principalmente que no tienen señalización, de una cinta preventiva a 1 metro, por ejemplo, antes de un andamio, y las rampas que no están bien hechas. La rampa tendría que ser una rampa sola, no tipo abanico como la han hecho, que no hay un cordón que nos distinga el hecho de decir, bueno, ya estoy llegando a la calle. Está mal, ¿no? Pero uno ya está un poco acostumbrado a encontrarte, por ejemplo, qué sé yo, con autos que estacionan en la vereda, motos, qué sé yo, bicicletas. Es más, te encontrás con un pozo que no está cubierto. La verdad que es qué sé yo, cosas que pasan que uno parece que ya está acostumbrado, pero lamentablemente no tiene que ser así, ¿no? Porque ahora, qué feo decir la palabra estoy acostumbrado, claro. Cuando en verdad son cosas que son para cambiarlas. Pero bueno, son cosas que no solo a la persona con discapacidad visual le moleste, ¿no? Sino que si viene una mamá con un bebé, con su changuito, un chico en silla de ruedas, y bueno, lamentablemente no se piensa, no pensamos en todo, o en el prójimo, ¿no? Espere un momento, por favor. Aguarde indicaciones. Este sistema de semáforos es único acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el país. Fue hecho por la Panovi. Tiene un sistema de voz que te dice que usted puede cruzar la avenida Boedo y tiene ancho 18 metros. Y cuando no puede cruzar Cochabamba te aparece una alarma avisándote que no podés cruzar. Uno de este semáforo puede activar 30 metros antes de llegar al semáforo. Estos son los obstáculos de Macri. Miriam Migailov es la presidenta de la Comisión Directiva de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, desde donde lucha para mejorar las condiciones de accesibilidad. Miriam, permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas? Yo soy licenciada en trabajo social, trabajo en una escuela, en el gabinete, y aparte trabajo en esta institución desde que tengo uso de razón por los derechos de las personas con discapacidad auditiva. El estudio de la carrera de licenciada en trabajo social tiene que ver con esto, con la lucha de las minorías. ¿Y cómo sería la lucha de la minoría? ¿En qué consiste? Y la lucha de la minoría en este caso tiene que ver con la discapacidad. Nosotros acá trabajamos la discapacidad auditiva, que todas las discapacidades tienen sus problemas, pero la auditiva es la más compleja porque es la que no se ve. Claro. Hay que estar denunciando constantemente qué es lo que necesitamos los sordos e hipoacúsicos. ¿Y qué es lo que necesitan? Y en este caso nosotros necesitamos una mayor concientización de la necesidad de los audífonos, de los subtítulos, de la forma que nosotros necesitamos desarrollar nuestro intelecto es teniendo cada vez más escritos. Por ejemplo, en la televisión, los subtitulados, que ahora se han logrado, porque aunque sea 4 horas por cada canal, para nosotros es una gran respuesta. Tenemos un montón de programas que antes no existían y nos veíamos limitados solamente a ver películas americanas o internacionales por medio del DVD. La última vez que fui a ver una película argentina al cine fue cuando vi Cenizas en el Paraíso, porque no la puedo entender. Entonces me quedo con la mitad preguntando al que va conmigo qué dijo, qué no dijo, y no se puede ver la película. ¿Y qué otras limitaciones se tienen en el día a día? Y mira, en el día a día hay muchos. En la Mutual tenemos 2 grupos, uno de más joven y otro de adultos. Una muy significativa que les pasa constantemente es cuando van al subte, por ejemplo. A lo mejor se para el subte, ellos no pueden escuchar. Entonces, si vos tenés la facilidad de decir, por favor, ¿me podés decir lo que repitió? Ahí puedes seguir. Si no, se quedan. Y ahora, cuando pasan este tipo de cosas, como por ejemplo con el subte, ustedes van y se quejan. Y nosotros estamos pidiendo, no sé si lo habrás visto, algunos, no todos,
pasan subtítulos también en rojo, igual que en los bancos. Esto es un cambio que lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? La sociedad en sí, aportando un granito de arena de cada uno, yo pienso que se puede llegar a cambiar. ¿Y cuál sería, más allá de los problemas que vos acabas de nombrar, el granito de arena que podemos hacer para cambiar estos problemas que tienen cotidianamente ustedes? Esto, lo que estás haciendo vos, o sea, difundiendo esto, difundiéndome a mí, diciendo las cosas que encontramos en la calle y que dificultan nuestro andar, nuestra movilidad, cosas importantes para nosotros. Por ejemplo, el billete, o sea, el dinero, ¿no? La plata. Para mí es, o sea, es el papel, digamos, la marca que le hacen no se puede leer para nada. O sea, yo con la mano no la toco, no la siento. Igual supuestamente lo que dicen es que ustedes la tendrían que leer. Así dicen. Así dicen. Claro, pero no sé quién dice eso. Entonces yo creo que ojalá que haya alguien, que haya personas que decidan sobre esto, que revean, ¿no? Que revean esa situación. Lamentablemente hoy en día yo conozco muchos casos que te pueden llegar a engañar y darte vuelto mal, y bueno, obviamente uno depende de la confianza o de la persona, ¿no? Así que, ¿y vos cómo haces en lo personal, en tu caso? Te acomodas el dinero de una manera, que sé yo, billete más grande, entonces lo vas sacando aproximadamente a lo que vas gastando, ¿no? Y ahora, con el tema de los subtes o los trenes y el nombre de las estaciones, ¿cómo haces? Y eso es complicado también. He viajado por varios países del mundo que es distinto, ¿no? Por ejemplo, te indican la estación que llegás, ¿no? Y acá, por ejemplo, te dicen cuando llegaste a la última estación. Entonces, eso se podría cambiar. Hay una persona que tampoco puede leer y bueno, le estamos haciendo un bien también a esa gente. Creo que a todo el mundo le serviría. Silvio, te agradezco muchísimo la entrevista y te dejo tranquilo para que puedas ir a entrenar. Nosotros, como CONADIS, en el año 94 presentamos un proyecto para modificar el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. El año 2003 se modifica el código, en el gobierno creo que estaba Aníbal Ibarra, y a partir del año 2003, todo lo que se construye nuevo tiene que ser accesible. Lo que pasa es que la Ciudad de Buenos Aires es muy, muy grande. Son 80.000 manzanas, 80.000 esquinas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Según datos que tenemos y que nos proporcionó la COPIDIS, que es la comisión igual a la nuestra, pero la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay unas 15.000 vados de esquina realizados en los últimos 4 años. Lo que no se cumple a veces es una cadena de accesibilidad. O sea, la cadena de accesibilidad es poder yo salir de mi casa, poder deambular, poder tomar un transporte, ingresar a un edificio, recorrerlo, usarlo y volver a mi casa. A veces esa cadena le faltan algunos eslabones. Los eslabones que podemos unir en la cadena de accesibilidad también es el trato a la persona con discapacidad, no solamente lo que es la infraestructura, ¿no? La infraestructura ya sea edilicia, urbana o de transporte. El trato es fundamental. Las cosas más importantes que faltan por hacer en el tema de accesibilidad creo que es la concientización. No solamente ciudadana a nivel común, sino también de funcionarios públicos, ¿no? Para que esto, por más que cambien gestiones, se siga ocupando. El incumplimiento de la normativa por parte del gobierno de la ciudad dificulta aún más la difícil situación de los que padecen discapacidades. Nuestro país tiene muy buenas reglamentaciones, tiene muy buenas leyes. El tema es que no se cumplen. Están las leyes. ¿Cuáles son las que no se cumplen? Y hay varias, pero por ejemplo hay algunas que se están llevando a cabo, que es la estimulación temprana y la detección temprana de hipoacústicos también, pero se está dando solamente en los lugares donde son clínicas privadas o hospitales de categoría, como diría yo, pero no en todo el país.
Un bebé cuando nace es importante que se detecte si es sordo o no para poder estimularlo lo más rápido posible. Eso por lo menos lo que yo veo. Vos estás hablando conmigo porque he tenido un estímulo, una oralidad que me permite enfrentarme al mundo. Pero cuando vos tenés 3, 4 años, te dejan 3, 4 años sin oralidad, cuando retomás cuesta todo el doble. Es mejor estar informados para afrontar el tema que esperar tiempo. Claro, lo que pasa es que también para este tipo de cosas que se piden, como estar informados, se necesita también ayuda por parte, me imagino, como por ejemplo de los gobernantes en este momento de la ciudad. ¿Ustedes reciben ese tipo de ayuda? La Mutualidad es una institución que está sostenida por sus socios. Nunca tuvo sustento del Estado. Lo que sí, como la Mutual ahora es una institución fuerte y sólida, muchas instituciones del Estado vienen a nosotros. Sin duda estamos ante una responsabilidad compartida, pero también sin duda recae la mayor responsabilidad sobre el gobierno de la ciudad, ya que brillan por su ausencia las campañas oficiales para combatir la indiferencia social. Desconozco que en el gobierno de la ciudad se esté ejecutando alguna política en materia de accesibilidad. Todos tenemos derecho a vivir en esta ciudad. El comerciante tiene derecho de trabajar, como yo tengo mi derecho de trabajar, pero que de parte de los organizadores del gobierno, de la ciudad o del ente que le toque, hacer cumplir las leyes que correspondan. De un gobierno como el de Macri, que no se preocupa por garantizar el derecho de las mayorías para resolver sus necesidades básicas, no podemos esperar que con sensibilidad se ocupe de los temas que nos afectan a minorías como la nuestra. Se puede mejorar si los funcionarios, solo por un momento, logran ponerse en el lugar de una persona con discapacidad, y eso seguro va a lograr sensibilizar a la política para que la temática sea incluida en su agenda de prioridades, impulsando fuertes políticas de reinserción social. Yo creo que si todos colaboráramos un poquito, podríamos tener una ciudad mucho mejor. Este no es un tema desde ahora. Cada funcionario de turno que haya pasado, ha pasado exactamente lo mismo. Y cuando han hecho algo, muchas veces no lo han hecho bien, no han consultado a los discapacitados. Y hay un lema en discapacidad que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Hay muchas cosas que resultan simulacros de accesibilidad. Históricamente, las personas con discapacidad han estado excluidas laboralmente, lo cual les quita la posibilidad de protagonizar sus propias vidas. Acá no se trata de sancionar nuevas leyes. Existen leyes que obligan a los funcionarios a volver accesibles los espacios públicos, no se cumplen. Existen leyes de cupo laboral a favor de personas con discapacidad, no se cumple. Hoy en día hay mucha falta de laburo. Yo tengo un montón de conocidos también personas con discapacidad que hoy en día no tienen nada de trabajo, no se cumple la ley laboral. Durante un año o más no ha habido ni siquiera una entrevista ni una posibilidad de trabajo. Es importante que la gente sepa que más del 85% de personas con discapacidad están desocupadas. Antes suponíamos que había una persona discapacitada que iba a entender y que iba a hacer mucho por el discapacitado. Michetti no hizo nada. La persona con discapacidad sin recursos no puede desarrollarse y también afecta el desarrollo de su grupo familiar. Yo creo que las personas con discapacidad deberían tener un lugar privilegiado para opinar sobre sus cuestiones afines, ¿no? Las cosas que faltan por hacer son muchas, pero más que hacer un listado de cosas, creo que lo que debe darse es una fuerte campaña de concientización social sobre la problemática de la discapacidad. La cosa pasa por hacer una sociedad para todos, por construir una sociedad para todos. Que no haya baños para discapacitados, que haya baños para todos.
que no haya transporte para discapacitados, que haya transporte para todos, que no haya un acceso especial a un teatro, que haya teatro para todos. El tema de discapacidad, que no se lo vea como algo fuera de la sociedad, como algo excluido, sino como que forma parte de la sociedad, como forma parte una mujer embarazada, una mujer con cochecito, una persona de 75 años. El tema central de discusión no es la discapacidad, es hacer una sociedad que contenga y contemple toda la gente que vive y todas las personas que viven en esa sociedad. ¿Sentís que hay discriminación? Mira, el tema de la discriminación hoy día es un poco complejo porque se mezcla todo. Pero yo creo que la base no es la discriminación en sí, sino la falta de información. No, la gente no sabe y confunde. Entonces volvemos a lo mismo. Para mí no es discriminación. Falta de información. Es falta de información. Miriam, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos, Victoria, por venir. Que te vaya bien. Nos vemos. Chao, hasta luego. Sin las medidas que debe tomar el gobierno de la ciudad para garantizar el derecho a la accesibilidad y sin el compromiso y el apoyo de todos, las personas discapacitadas no podrán sortear las barreras que se les atraviesan. Seamos conscientes, exijamos y seamos solidarios.